Hola, buenos días, buenas tardes. Jordi desde Montpellier. No he mirado hoy cómo está el cielo, pero tiene que haber alguna complicación porque es mi cuarta grabación y siempre hay algún problema, o de audio o lo que sea, o se me olvida activar el micrófono externo o algo. Algo pasa. Bueno, estamos en el aspecto Júpiter-Urano. Aquí Urano sería primer dominante, Júpiter sería dominante, pero algo menos fuerte, y estaría apoyando bien a Urano, más que Urano a Júpiter. Bien, generalidades, ritmo cada 13, 14 años según la astrología tradicional, donde habría 6, 7 años adversos y 4 o 7 buenos. Un poco como el que rompe el cristal, ¿no? No estoy muy de acuerdo con eso, porque todo depende del año, etcétera, y los planetas de cada uno, donde están colocados, puedes tener 10 años muy buenos o un solo año bueno y 10 malos. En fin, cómo hacer funcionar juntos un ambicioso pragmatismo, Júpiter, y un voluntariado intransigente, Urano. Cómo tener una vida ejemplar bien insertada en la sociedad, Júpiter, afirmando sus convicciones íntimas, Urano. Lo concreto, Júpiter, y lo abstracto, Urano. Ambos tienen sentido de la autoridad, son modelos representativos y optimistas. Sin embargo, los dos faltan un poco de espíritu crítico. No se van a criticar y por lo tanto pues tiende a un pensamiento, a una acción pues mucho más de confianza en sí. Y quizá falte algo de sociabilidad. En la forma consonante, el pensamiento claro y simplista, bien organizado, se expresa alto y claro, Júpiter. O se complica la vida, organizando todo y a todos, sabiendo simplificar las cosas cuando es necesario, Urano. Entusiasta y optimista, se fija objetivos a largo plazo, por Urano, sin olvidar tener resultados en el presente, Júpiter. Inspirado sin saber a veces de dónde saca lo que sabe, Urano, y otras por su experiencia concreta, Júpiter. Encuentra soluciones, lo aplica con buen sentido y provecho realista, Júpiter, aprovechando las oportunidades que le llegan, ambos, e imponerse, conseguir sus objetivos con autoridad, para ser un modelo representativo de pragmatismo individual y colectivo, Júpiter e Urano, colectivo. De inserción social, Júpiter, o más fuera de norma, Urano. Deseoso de conocimiento, que es poder y libertad de actuar, se basa en los grandes mentes pensantes de la humanidad para concebir teorías complicadas, Urano, haciéndose comprender y convenciendo a la mayoría, pues simplifica lo complicado, Urano, y a veces y aplica las ideas para ser admitidas por la sociedad sin salirse de las normas mayoritarias y convencionales sociales, Júpiter, aunque cuando le es posible sabe expresar sus convicciones íntimas e innovadoras, que están algo fuera de norma, como reformar leyes, Urano, intentando no salirse demasiado del pensamiento mayoritario para no ser rechazado, Júpiter. Negocia lo posible sin perder su punto de vista. Individual, Júpiter, que le permite tomar decisiones personales, a veces drásticas, Urano, pero justificadas y realistas, aunque no saque tanto provecho, Júpiter. Es decir, si mira más por los demás, pues tiene menos provecho para él. Pero también al mirar por los demás también nos ayudan. Bajo un pragmatismo evidente, puede escuchar y negociar, Júpiter, pero cuando decide no vuelve atrás, y si se equivoca, pues es un riesgo que tiene. Normalmente en armonía, pues pocas veces le pasa.
O sabe corregir en vista de la mayoría, Júpiter. Tiene muchos seguidores, apoyo de amistades y gentes influyentes, pues pone sus propios intereses en segundo plano, participando e interesándose a resolver problemas sociales, humanitarios, sobre todo por los grupos minoritarios, los renegados de la sociedad, los discriminados, ¿no? Tratando que otros compartan sus preocupaciones. Urano. Júpiter es un líder del consenso mayoritario, Urano del consenso minoritario. Con Júpiter, el interés social e humanitario debe servir siempre a sus intereses personales. Voluntario y ambicioso, vive su vida libremente y tanto peor si no están de acuerdo con él y sus convicciones, o solo resistir cuando alguien intenta limitarlo. Urano. Con deseo de poder absoluto, de autoridad incontestable en su especialidad o profesión, las cimas nunca son demasiado altas para él. Efectúa algunas hazañas, indicando la vía a seguir con sus fórmulas simples y percutantes, sus certezas definitivas que a veces se toma por Dios. Se conforma con las reglas de juego sociales, las normas y leyes de la vida en comunidad, mientras obtenga prestigio, mejore su posición social. De forma moderada, pues inventa leyes y cambia las que existen a su favor, ¿no? Es un líder que decide por él y por todos para no perder de vista sus intereses personales. Por Júpiter. Su intuición certera saca beneficio de todo acto repentino. Basta con estar en el buen momento y lugar. Hay que ver las casas donde toca, ¿no? El problema es que quiere estar en todas partes. Otros cambios son externos y no puede controlarlos, pero que puede aprovechar positivamente también, si está en el buen momento, ¿no? Buena suerte repentina en general. Si es un político, pues es un liberal reformista por Urano o más conservador con Júpiter, enseñanza, leyes y magistratura, puesto del gobierno y administración, finanzas, periodismo, edición, actor, comediante, religión, toda profesión con que los niños sueñan de pequeño, ¿no? Para ser aceptado de la sociedad y da cierto prestigio, como bombero, médico, policía, o que salen de la norma, con Urano. Filosofía o creencia religiosa, algo muy personalizada, depende de quién manda de los dos, y más mayoritaria o minoritaria. Conceptos como el espiritismo, espiritualismo, ocultismo, astrología, desarrollo personal y corporal, yoga, hipnotismo, sugestión, sanación, magnetismo, terapias, magia. Es el aspecto de las profecías. Si no son bien angulares y consonantes, es decir, si no dominan, pero son consonantes a planetas dominantes, angulares, pues el sujeto se va a apoyar en ellos, en uno solo, a lo mejor, pero para solventar el problema del dominante. Si es el dominante, tienes un planeta que domina y que es disonante, se va a apoyar en estos dos planetas consonantes para conseguir la solución. Si el planeta dominante ya es consonante, pues va a tener más alternativas, más soluciones a las que ya tiene. Forma disonante. En un tema puede verse que uno de los dos planetas es algo más fuerte que el otro. O bien el sujeto, por sus respuestas, te lo da a entender. Ejemplo, con Júpiter al ascendente, que sería dominante, trígono Urano, al principio de C9, por ejemplo, no domina. Interpretamos un Júpiter más fuerte, y viceversa. Se relativiza, pues, al planeta más débil. Hay menos posibilidades de error, si se le da menos intensidad al menos fuerte. Cuando uno anula al otro, por ejemplo, porque domina y el otro no domina en absoluto, sacrifica toda gestión, por ejemplo, de sus intereses personales
en nombre de una voluntad creadora, si domina Urano, o abdica de toda concepción creadora en provecho de un pragmatismo realizador, si domina Júpiter. Eso es normalmente cuando Júpiter, por ejemplo, es dominante y Urano le está haciendo una cuadratura, pero no domina, no es angular, no domina. Entonces, para buscar la solución de Urano, prefiere no usarla, porque sería peor todavía. Cuando ninguno es angular, como en un sextil, como el que tenemos, aunque aquí en el que tenemos sí es angular, supongamos que están las casas 6 y 8. Uno está en 6, pero no es angular, y otro está en 8. Entonces debemos interpretar una igualdad. El sujeto pasa alternativamente de un pragmatismo ambicioso, Júpiter, a un individualismo intransigente, Urano, sin poder elegir, o bien el sujeto, pues con el tiempo, aprende la lección y sabe bien que hay un tiempo para satisfacciones personales, Júpiter, y un tiempo para la satisfacción de sus certezas intuitivas, Urano, y elige al respecto, bien o mal. Hay que ver las progresiones, las revoluciones, tránsitos, todo esto, todo el sistema de previsión que tú elijas. Si disonantes entre sí, pero consonantes a planetas dominantes, es decir, tienes un planeta dominante y estos planetas le hacen Urano-Júpiter le hace un aspecto consonante, armónico, un trígono, vamos a decir, pero no dominan. Pues el sujeto se va a apoyar en ello. Claro, es una buena solución a su problema. Si son disonantes entre sí y también pues con los planetas dominantes, entonces va a rechazar absolutamente a estos dos planetas. Los rechaza completamente porque la solución es bien peor. Y entonces, pues, por ejemplo, el Sol, para tener una buena imagen, pues va a rechazar ser un rebelde de Urano o va a rechazar ser muy pragmático y mirar mucho por sí. De Júpiter. En positivo, experto en la oratoria, cuando es disonante, pero vamos a decir la parte positiva, es un experto en la oratoria, preocupado por mantener a todo precio el consenso mayoritario de su grupo, o Júpiter. Se comporta en libertad, el liberal, que se conforma tanto a las normas y leyes que reglamentan la vida social, que debe negociar para conservar sus prerrogativas y su autoridad, Júpiter, rechazando de expresar su opinión demasiado personal o innovadora. Aquí hay un rechazo en este sentido. Lo que hace pues, más positiva la autoridad de Júpiter. O bien está poseído por un individualismo forzado que rechaza todas las leyes y normas que regulan la vida social, en el caso de Urano, que domine, los compromisos y negociaciones que la vida de grupo impone, pudiendo ser más intransigente, en tanto que representante de un orden a respetar. O sea, podría ser muy autoritaria esta persona, cosa que es, claro, para los demás es malo, vamos a decir, para la humanidad, pues no es algo muy bueno que alguien sea autoritario, pero para él, a lo mejor supone pues riquezas, felicidad y, en fin, cosas buenas. Una cosa no impide la otra. No estamos aquí para juzgar a nadie, ¿no? Júpiter se impone como un modelo de comportamiento social, a imitar por todos, por sus resultados concretos. Un modelo de realismo y pragmatismo, es decir, siempre saca provecho de algo. Por ejemplo, todos los niños quieren ser bomberos, ¿no? Cuando son pequeños, ¿no? Muchos. Al menos antes, en mi época.
Urano se impone como modelo minoritario, mirando más a lo colectivo que sus propios intereses personales. Es el excéntrico, a menudo mal visto a primera vista, pues no representa el modelo mayoritario. Puede ser, por ejemplo, un representante sindical que mira por los demás, pero no es alguien aceptado por la sociedad de alguna manera. Nadie sueña con ser un representante sindical. La expansión y la decisión son exageradas o bien inhibidas. Si son inhibidas, por ejemplo, que uno sea más flojo, más débil que el otro, pues inhibe esa función planetaria. Su falta de confianza y de juicio práctico pues le hace perder las oportunidades por precipitación. Es muy ambicioso, pero no es tan activo. Errores de juicio, es un idealista, quiere hacer cosas, claro. Él estima que es legítimo imponer autoritariamente sus convicciones íntimas, sus certezas intuitivas y sus opiniones tajantes, por ejemplo, en causas sociales. Tiene unas ideas muy claras de lo que es justicia y se revela contra toda injusticia, sin tener en cuenta las condiciones que ocurren, las condiciones sociales. Simplemente le parece injusto a nivel personal. Pues rechaza todo buen sentido y puede abandonar después de intentarlo. Falta de responsabilidad, de fuerza moral. Ambicioso, pero se limita a una situación subalterna. Mira más al futuro que al presente. Pierde posibilidades. No disfruta de buenos resultados de sus esfuerzos. Las posibilidades de éxito disminuyen. Generalmente prometen más de lo que puede dar. Pierde su capacidad crítica. Es más uraniano que jupiteriano en ese sentido, ¿no? Si hay exageración, por ejemplo, los dos dominan, son dominantes ambos, y disonantes, claro, tienen una cuadratura entre sí y una posición con otro planeta, por ejemplo, que también es dominante. En cuanto a algo le interesa, su optimismo ciego muestra fuertes certezas para convencer sin argumento válido. Justifica sus intuiciones y certezas íntimas, hipotéticas, con construcciones intelectuales complicadas, pero bien organizadas, de Urano. Persuadido de tener razón, en busca de alabanzas y reconocimiento público. Júpiter, especialista en su profesión, se impone como modelo profesional con autoridad y cierto aire de superioridad. Algunos se creen tan excepcionales que ser comparado a alguien les parece un ultraje. Sino a sus intuiciones penetrantes opone su buen sentido razonable y simplista de Júpiter, para mantener sus privilegios adquiridos y el poder que ya tiene instituido, que ya ha conseguido. Pero debe de evitar todo radicalismo y cambio intempestivo, todo rigor extremo de Urano. O mantiene, o bien, pues decide mantener sus decisiones tajantes y extravagantes, su falta de tacto y conducta antisocial. Urano, que puede hacerle perder el apoyo influyente del consenso mayoritario. Júpiter. En negativo, pues ambos indican ambiciones voraces, metas demasiado altas a corto o largo plazo, y no ve las oportunidades fáciles. Busca casi las más difíciles, de golpe ir demasiado a la cima, sin pasar por los pasos fáciles. Es un exceso de poder, incontrolado o no, bajo aires discretos de Júpiter o más abierto, Urano, puede llegar a una muy fuerte ambición, incluso a la ilegalidad. El sujeto concentra sus intereses personales sin importarle los demás, hasta el desprecio incluso de ciertas personas, puede despreciarlas. Individualista, solo cuenta ser el primero,
llegar a la cima a cualquier precio y contra la autoridad si es necesario. Los intereses de una clase social, una casta de Júpiter, contra una colectividad, Urano. Orgullo, megalómano, egocentrismo, exagerado, locura de grandeza, más autoritario, Urano o menos, Júpiter, sacude el conformismo y cambia las reglas sociales a su favor, como le da la gana. Ah, ustedes no pueden hacer esto, pero yo sí, porque soy yo. Inadaptación social. Creyéndose poseedor de la verdad, rechaza justificarse y aceptar un diálogo o revuelta contra toda autoridad y norma social. Contra todo juicio sensato o buen sentido simplista, se expresa fácil y comprensible. Contra todo espíritu complicado, de teorías abstractas casi incomprensibles para el resto de mortales, que sería más de Urano. Sea comprensivo, Júpiter, sea intransigente, Urano, intolerante, general, siempre lanzado a la conquista de una estimación incertera, temerario, imprudente, peligros, aventuras, riesgos imprevistos, problemas económicos, pérdidas de juego y de juicio, ruina, anulan todo lo obtenido, todo lo que le ocurre, toda la imprudencia que hace, etcétera, acaba perdiendo lo que ha obtenido. Puede haber indigencia, mendicidad, ruina total, litigios, procesos y escándalos perdidos, sobre todo a la madurez, por incomprensión del entorno, vida demasiado errante, aventurera. Con Marte en cuadratura a esta oposición, por ejemplo, estar en oposición, aún sería peor, o en oposición a una cuadratura Urano-Júpiter. En cuanto a la salud, pues fuertes alteraciones hepático-circulatorias, desórdenes en el crecimiento y mal funcionamiento de la tiroides a veces. Este es mi caso. Una tiroides un poquito más grande de lo normal. Bueno, pues nada más. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.